precisamente de búsquedas de qué es lo que está sucediendo va la siguiente profesional que tenemos, que además lo que nos va a ahondar es precisamente desde el plano de la psicología. Y además, nuestra siguiente profesional, que es representante de la red Cassandra, psicóloga, representa precisamente un mito que necesitamos conocer como sociedad y sobre todo ver qué representa lo de Cassandra, porque es muy representativo de la propia realidad profesional que estamos viviendo, ¿no? Y que las compañeras precisamente también ejemplifican, ¿no? Para quien no lo sepa, y esto es, ya que no podemos presentarlas a ella específicamente, sí presentar la historia de Cassandra y comprender su sentir, ¿no? Cassandra, precisamente a Apolo, ya sabéis cómo es esto de la mitología, se obsesionó con Cassandra, que era una de los hijos, bueno, era hija del rey de Troya, seguro que conocéis, ¿no? Pues aunque solo sea por la guerra de Troya, todo lo que tiene que ver con Aquiles, bueno, pues la hermana, ¿no? De los de Troya era Cassandra, pues se obsesionó con ella y como ella le rechazó, ya sabemos cómo son los egos de algunos, ¿no? Hombres heridos, la maldijo, porque fue una maldición, por mucho que hay veces que se diga que es un don, con decir siempre la verdad, es decir, el don de la profecía, veía tal cual lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, pero que nadie la creyera. Esa es la maldición que Apolo, por ese rechazo de egoído, ¿no? Le puso a Cassandra. Entonces Cassandra siempre dice la verdad, pero nadie la cree. Y precisamente es una de las cuestiones que los profesionales, y al fin y al cabo, pues incluso las propias feministas, ¿no? Estamos viviendo, demuestra, ¿no? O digamos que el mito enseña que no solo vale la clarividencia o decir la verdad, sino que lo importante es la credibilidad. Y hay veces que se da credibilidad social, pues a mitos, a leyendas y en este caso a dogmas de fe antes que a la evidencia y a la labor profesional. Así que como vemos, estamos encantadísimas de tener aquí a la red Cassandra, que es una red de profesionales de la psicología. Y bueno, pues también en este caso tenemos a una valiente compañera que entra sin cámara por razones de privacidad, como ya hemos comentado antes, pero aunque no podamos decir, bueno, pues efectivamente, ¿no? Específicamente la profesional que tenemos detrás, sí que es muy importante decir que su trabajo está enfocado como psicóloga al acompañamiento de adolescentes y de jóvenes, ¿no? Por tanto, cuando quieras, compañera, te doy paso para que nos cuentes, nos comentes y nos aportes, ¿no? En esta cuestión desde vuestra perspectiva. No sé si está hablando, tiene el micro silenciado. Ahí estamos. No se te oye, no sé si soy yo. Ya, ¿me Ya, ¿me escuchas? escuchas? Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias, cuando quieras. Vale. Perdonadme. Bueno, primero de todo, daros las gracias bueno, a Contraborrado, a ti, Laura, por hacernos esta presentación. Me has descrito muy bien un poco de dónde viene el nombre. Y también decir, bueno, pues eso, nuestro sentir desde hace tiempo va en la línea con todo lo que habéis expuesto hasta ahora, con lo que ha expuesto Ángeles Álvarez. Algunos datos los he leído y la verdad es que explican, ¿no?, lo que estamos viendo en consulta. Y también lo que ha comentado pues, el inspector, la profesora. Al final yo creo que este es un fenómeno que nos ha desbordado a las psicólogas. Como tú bien dices, también tenemos que hacer un poquito de autocrítica, porque creo que en algunos casos hemos tardado como en darnos cuenta, pero cuando ha venido, bueno, sentimos que ha sido como un tsunami, no sabíamos de dónde venía, cómo estaba pasando todo lo que estábamos viendo. Pero claro, cuando escuchamos este tema de los protocolos trans en centros educativos, pues encontramos algunas de las respuestas, ¿no? Que yo creo que es un fenómeno multifactorial. Entonces voy a pasar a presentar algunas cositas. Como también ya ha explicado Laura, somos profesionales de la psicología y simplemente queremos defender una práctica ética y empírica, pero crítica con la identidad de género. Es decir, la psicología no es tampoco una ciencia basada en opiniones o pareceres, sino que tiene una gran evidencia científica detrás. Nos basamos en estudios de neurociencia, de biología, de fisiología, es decir, en estudios sociales, antropológicos.
Y todo eso conforma lo que es la psicología, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay unas teorías identitarias que están invadiendo incluso aspectos de la psicología, pues nos damos cuenta de que aquí está pasando algo. Porque además nuestra voz no la podemos alzar, como estáis viendo, por desgracia, no nos podemos mostrar. Y además necesitamos unirnos, porque vemos que si no nos unimos, al final es que el daño va a ser grande y sobre todo el daño, ahora son niños, adolescentes, pero serán personas adultas. Y se habla mucho de salud mental, a mí me hace mucha gracia de suicidios, problemas de salud mental en adultos, qué está pasando y demás, pero es que creo que esto va a ser la punta del iceberg y dentro de unos años, si ya estamos desbordadas, va a ser brutal, ¿no? Entonces, la psicología también trabaja en la prevención, por eso pensamos que hay que hablar e intentar frenar todo esto, ¿no? También nuestra profesión no se basa en convertir ni nada, sino en cuidar a las personas en su salud mental y en acompañar hacia un bienestar integral y también hacia una autoaceptación. Y esto siempre ha sido algo básico y pensamos que así debe seguir siendo. Pero ¿qué ocurre? Pues con la nueva ley no podemos trabajar como hemos trabajado hasta ahora, ni en el ámbito clínico, ni en el forense, ni tampoco en el educativo, ni en el social. Es decir, esta ley o estas leyes también autonómicas vienen a recortar y legislar el derecho a trabajar simplemente basados en la ciencia de la psicología tal y como hemos hecho hasta ahora. Se nos impide emitir informes, o si se emiten no se tienen en cuenta. Yo diré desde la experiencia de varias personas que trabajamos con adolescentes que nos han pedido emitir informes sus endocrinos, pero estos informes ni siquiera son leídos ni tenidos en cuenta. Esto también hay que decirlo. Es decir, podemos hacer un informe, sí. El informe tenemos que tener muchísimo cuidado, tiene que ser, por supuesto, basado en emitir, y esto lo sabe bien Laura, una serie de pruebas, digamos, unas conclusiones certificadas, pero lo que observamos es que estos informes realmente no están sirviendo para nada. Además, se nos puede sancionar por hacer partes de nuestro trabajo, por ejemplo, la autorreflexión. Estabais hablando antes, ¿no?, de cómo pues, un niño puede pues, tener determinadas preferencias, gustos, maneras incluso de comportarse y de socializar. Y es algo que cuando somos niños y niñas y se nos deja ser libres, pues irá hacia un lugar o hacia otro, pero cuando somos adolescentes pensar sobre ello y reflexionar nunca ha sido delito, ahora parece que sí. Y cambiar la conceptualización también de aspectos de la profesión, ¿no? Como, pues eso, hablabais del significado de la identidad, de quiénes somos, cómo nos vemos y la aceptación también de nuestro cuerpo, de nuestro sentir como algo básico, ¿no? Entonces, al final, todo esto está afectando a la capacidad que tenemos de trabajar muchas veces con personas que nos piden ayuda y que también las familias están preocupadas y quieren ayudar a sus hijos e hijas a que tengan una salud mental, como hemos dicho, integrada y basada en los mismos principios que tiene la OMS. Bueno, estos protocolos educativos de los que habéis hablado, de corte transgenerista, sí que observamos que tienen un impacto, ¿no?, en los niños y en las niñas. Y ya os digo, yo cuando me llega un poco todo este tema, reconozco que soy totalmente ignorante, no sé qué está ocurriendo, pero luego ya sí que voy entendiendo, ¿no? Porque también los pacientes me cuentan, pues en el colegio, en el instituto, nos han dicho, hemos escuchado, todo, ¿no? Al final, como decía, es un factor, el colegio, muy determinante porque además me parece súper importante lo que ha dicho Ángeles, la sociedad no sabe que esto está pasando. O sea, la sociedad no cree que a sus hijos se les esté dando este tipo de información, ni que se les esté haciendo pensar con 5 años o con 3, que yo he llegado a escuchar en un colegio de la Comunidad de Madrid que con 3 años a mi hija le dijeron que no es niña ni niño por tener pene o tener vulva, que es lo que quiera ser. Con 3 años. Cualquiera sabe que pensamos que podemos ser cualquier cosa, por supuesto, pero hacer reflexionar sobre este tipo de cosas solo genera confusión y se está haciendo en colegios con 3 años. Nosotras pensamos que no nacemos con una identidad de género innata. Es decir, hay un protocolo que he escuchado que con 3 años dice que ya se sabe, ¿no?, el protocolo de Galicia. Pero no, nosotras entendemos
que las criaturas pueden tener una autoidentificación de género, pero esto no es que sea innato. Es que no hay ningún estudio tampoco que demuestre que a partir de los 3 ni de los 5, ni mucho menos. Ni tampoco hay ningún estudio que diga que esto es inmutable, que también lo dice dicho protocolo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al final también este tipo de observaciones, ¿no?, que se hace, que a mí me han llegado a decir, bueno, ¿esto es real? Sí, lo tiene desde los 4 años. O esto es real si lo tiene desde, cosa que a mí, en cambio, la experiencia y que tendremos que alguna vez estudiar y darle validación de ciencia, la experiencia me dice que no es un tema de años, es un tema de muchas cosas, porque cualquier niño o niña que con 3 años exprese esto y sea acompañada, y no solo acompañada, sino impulsada a seguir con ello, pues lo normal es que siga adelante, cuando en realidad lo que se están observando son conductas típicamente masculinas o femeninas. Y entonces se aplican estos protocolos trans en los colegios. También ocurre, como ha dicho la profesora, que el propio profesorado está sesgado por estas conductas estereotipadas. Precisamente conductas contra las que llevábamos años luchando desde las instituciones, desde la sociedad, desde las familias y desde la psicología. En consulta privada también observamos que además hay una gran disonancia entre lo que cuentan en los colegios y lo que se ve en la familia. Es decir, cuando yo trabajamos con pacientes, intentamos, sobre todo con menores, ver qué ocurre en la familia, incluso intentamos ver qué ocurre en los colegios, buscamos ¿no?, pruebas o evidencias de que esto es un factor, digamos, importante, ¿no?, conocer la familia y conocer el colegio. También por eso pensamos que el abordaje debería ser multidisciplinar, es decir, deberíamos trabajar en conexión, colegio, profesionales de salud mental y familia. Por eso la ponencia, que no lo he dicho, se llama Protocolos Trans, Islas o Puentes. Es decir, vamos a dejar de trabajar de manera multidisciplinar, vamos a dejar de escuchar lo que decimos los profesionales por parte de los colegios, de las familias y demás. Vamos a perder toda esta información. Es decir, al final cada parte va a aportar. Los profesionales especializados en infancia y adolescencia tienen acreditada, digamos, esa especialidad en la que pueden incluso diferenciar qué es propio de algo que tiene que ver, pues, con su propio desarrollo o qué no. Pero en cambio lo que se está haciendo es que al colegio le están asesorando colectivos que no tienen en muchísimos casos, y esto también lo habéis comentado, yo creo, formación ni especialización acreditada. No solo eso, se publican a veces artículos que también los hemos visto en los que las personas que los emiten no son tampoco profesionales. Y por desgracia, en los colegios profesionales de psicología también está ocurriendo lo mismo. Es decir, a veces no se recurre a alguien que sea profesional en infancia y adolescencia, pero sí a alguien que sea del colectivo. En consulta privada, lo que también venimos observando es una gran comorbilidad con otros diagnósticos, pero es que además no es que lo observemos y seamos, no, es que la propia WPATH, que es la Asociación Mundial de Salud Mental Transexual, calcula que en el 70% de los casos los adolescentes o las adolescentes, porque sí que dice también que la mayoría son chicas, como habéis dicho, tienen también trastornos del espectro autista. Además, también trastornos de personalidad, muchas veces derivados, y es verdad, también lo vemos, de experiencias adversas en la infancia o víctimas directas o vicarias de violencia de género o familiares con trastornos psicológicos, familias con abusos de sustancias o han padecido abuso sexual o psicológico, bullying, maltrato infantil. Y dichas experiencias a veces han ocurrido en el mismo ámbito escolar, pero también en el familiar. Por eso digo que es importante el conocer y trabajar a todos los niveles. También observamos muchas niñas con altas capacidades. Si esto no lo vemos, si no somos capaces de dar solución también a todo esto y sobre todo se nos impide trabajarlo, pues al final tenemos el cóctel directo para lo que decía, ser islas en vez de puentes y que bueno, estas menores terminen en unidades de identidad de género. Todo lo anterior, además, no viene solo, sino que vemos que hay problemas en las relaciones sociales. Ay, madre mía, esto se me...
problemas en las relaciones sociales, mucha carencia de habilidades sociales, un bajo sentido de pertenencia y una gran dificultad en la gestión emocional. Si pensamos en cómo son los y las adolescentes, el bajo sentido de pertenencia y el querer pertenecer a algo, lo que ha dicho también, estoy súper de acuerdo con todo lo que ha expresado la profesora, se lo quería decir, porque es lo que observamos también. Esa necesidad de sentirse especial, de sentirse parte de un grupo, de sentirse mirada, además como alguien especial, también lo observamos en consulta. A ver, aquí abajo. Bueno, además, en consulta privada muchas veces lo que tenemos también es dificultades para trabajar con las familias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les planteamos que hay que establecer límites en el uso de móvil, en consumo de redes, en horarios, en, bueno, cosas de disciplina básicas para una buena salud física y emocional. Pero claro, ¿qué ocurre cuando además las familias te dicen que les cuesta poner límites? Si además en los institutos o escuelas se les quita la autoridad porque se les dice de manera o directa o indirecta, cuando no se les consulta ni siquiera, quitamos autoridad a las familias. Y quitar autoridad a las familias en estas etapas es catastrófico, porque si ya venimos de que tienen dificultad a veces para poner límites, imaginaos cuando además a un adolescente se le dice que es que tus padres no saben, tus padres no tienen ni idea, o cosas peores, ¿no? Como a tus padres es que no les importa o son de determinadas ideas, ¿no? Y esto está pasando, porque además lo manifiestan también en las consultas. Te dicen, mi madre o mi padre son X, a mí me han dicho que es que son muy fachas, son muy carcas, no tienen ni idea y demás, pero en el instituto sí me entienden, porque mi profe o mi tutor o mi tutora son súper guays y me entienden y saben lo que me pasa. Entonces, quitamos autoridad a las familias. Esto es lo grave. Además, tenemos otro riesgo grave y es perder totalmente el contacto y el vínculo con sus hijos e hijas por este enfrentamiento, porque al final la adolescencia también es cierto que es una época de enfrentamiento, de salirnos, de separarnos, de diferenciarnos de nuestros progenitores. Pero esto puede ser grave si realmente se rompe este vínculo, porque además hay vínculos que a veces si se rompen en determinadas edades luego es muy difícil de restablecer. Además, se generan grandes conflictos entre familias y menores, que eso también lo vemos, y puede que no dejen de escalar si no hay un trabajo en equipo con los colegios. Y esto es lo que está ocurriendo, no hay un trabajo en equipo con los colegios. Y también, que muchas veces no se habla del riesgo de violencia filoparental. Hay casos en los que puede ocurrir y sabemos que este fenómeno está ocurriendo cada vez en mayor, cantidad y veremos qué pasa, ¿no?, si esto seguimos hacia adelante. Tenemos también que tener en cuenta que a veces el profesorado, y esto me lo han comentado profesores, no, perdón, porque habrá muchos que no, pero algunos me lo comentan, que no tienen formación en cómo funciona realmente el cerebro de un adolescente. Y el cerebro de un adolescente es un cerebro de por sí inmaduro, sin un desarrollo del córtex prefrontal hasta los 24 años y que sepamos, la ciencia no ha demostrado que ahora con 3, 4 ya lo tenga desarrollado, ni tampoco con 14. Por lo tanto, toman decisiones a veces no racionales. Además, son personalidades típicamente narcisistas. Quizás esto tenga que ver con lo que hemos dicho antes de ser mirada, ser vista, ser especial y sentirme especial. Asunción de riesgos también por dificultades para pensar a largo plazo, por este, digamos, desarrollo cerebral inmaduro. Dificultad también para encontrar su identidad, forma parte también de este desarrollo. La exploración sexual es parte del desarrollo, pero no es indicativo de patología ni de no adecuación. Es decir, son cerebros sanos y en desarrollo los que quieren explorar y, por ejemplo, conocer o reconocerse en una identidad o sobre todo en una orientación sexual, perdón, es donde se quieren ver. Es decir, quieren de alguna manera saber qué les gusta y a mí me sorprende porque en consulta vemos que en muchas ocasiones sí que hay menores hipersexualizados, pero también tengo menores que no tienen ni idea de sexualidad, que de hecho no han tenido una relación sexual en su vida, ni han tenido un orgasmo, pero ya quieren hacer una transición pensando que entonces cuando la hagan van a tener un orgasmo, cuando no lo han tenido porque no han experimentado con nadie, a veces ni con ellos ni con ellas mismas. Con lo cual,
tenemos aquí muchos polos. Y luego la adolescencia también es lo que llamamos a nivel neuronal es una segunda oportunidad, porque hay una poda neuronal muy importante que se produce en el bebé y también en la adolescencia. Pero esta poda neuronal, depende de lo que esté ocurriendo, puede generar cambios positivos o bien daños potentes. Es decir, estamos trabajando con personas, tanto a nivel escolar como en psicología, muy vulnerables y todo lo que hagamos va a ser definitivo para su vida. Muy, muy definitivo. ¿Qué es lo que vemos también que está ocurriendo? Que falta esta formación del profesorado sobre el cerebro infantil y adolescente y que la coeducación, como decíamos, no está siendo real y basada en el respeto a las diferencias. Se está utilizando dinero, como decíais, del Pacto de Estado para otras cosas que no es coeducación, pero esta formación también tiene que ser clara y no inducir a estos errores típicamente sexistas. Pensamos y recomendamos que sigamos con ese trabajo que hemos tenido hasta ahora, que era multidisciplinar en equipo, familias, profesionales de salud mental y colegios. Y esta detección del alumnado que habéis dicho de como trans, nos gustaría que en vez de eso se generasen más energías en encontrar a estas personas que tienen grandes dificultades por otras comorbilidades y apoyar a sus características diferenciales. Es decir, las niñas con altas capacidades necesitan ayuda, claro que sí. Las niñas que nos cuentan que tienen disforia de género sufren, claro que sí. Pero tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo y nos tienen que dejar verlo y nos tienen que dejar hablar de ello, cosa que hasta ahora está siendo bastante difícil. Tenemos también el fenómeno que a veces nos decían que no era así, pero detectábamos mucho contagio social en las consultas. Los casos a veces no venían aislados, venía también la niña, yo le preguntaba a la madre, además de la niña, pues había 3 amigas que contaban lo mismo. Y esto que hasta hace nada, incluso en alguna charla, nos han llegado a decir que estábamos locas por decir esto, pero este mismo año Mercy Bowers, que es una ginecóloga y cirujana especialista en vaginoplastias para personas trans, ha llegado a admitir que hay una influencia entre sus compañeros en estas decisiones y además admite que su propia comunidad lo va a negar, pero ha admitido que hay un contagio social. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior y que están ocurriendo estas cosas sin que haya un debate social abierto y que no se nos deja investigar, estamos trabajando con muchas dificultades y de verdad que la única preocupación que tenemos desde las personas que trabajamos con adolescentes es ayudarles a tener una vida plena y sana. Y esa es la gran preocupación, que no sabemos si vamos a poder llegar a tiempo en muchos de estos casos. Nada, os damos las gracias por la invitación y gracias también a las personas que estáis ahí por escucharnos. Y nada, ahora cualquier pregunta o no sé si hablaré con Laura, lo que queráis. Muchas gracias. Perdonad, que ahora soy yo la que no tiene el micro sacado. Pues te decía que muchas gracias, compañera. Que muchas gracias por tu ponencia, efectivamente. Ahora vamos a una parte, ¿no?, de debate para exponer también cuestiones, para hacer un zoom, ¿no?, cuestiones que se han ido hablando, ¿no?, y que es importante, sobre todo que las abordemos desde la psicología. Pero bueno, antes no quiero dejar de agradecer pues que nos hayas presentado, ¿no?, la red de psicología Cassandra, pues todo el trabajo que hay, bueno, sobre todo vuestro abordaje basado en la evidencia, ¿no? Y es que es fundamental que nos dejemos, ¿no?, de equiparar socialmente que cualquier persona que opine o cualquier persona que se crea que es parte de un problema que tiene un conocimiento experto, ¿no? Porque esto es una cuestión de garantías, ¿no? Y desde luego me uno, ¿no?, a esa preocupación que efectivamente, que yo creo que compartimos todas las personas que estamos trabajando sobre todo con menores, que efectivamente son población vulnerable, ¿no? Que nuestra preocupación primera y última, ¿no?, es aportarles y ayudarles a tener una vida plena, ¿no? Y es precisamente de lo que vamos a hablar, ¿no?, es digamos, de estas cuestiones que no nos están dejando y que precisamente también has reflejado, ¿no? Porque lo primero de todo es que nos han vetado,
que esto es impresionante, ¿no? Es decir, en las leyes trans y también en los protocolos vetan a profesionales de la salud, ¿vale? Tanto a psicología como a medicina, que somos las dos únicas profesiones que tenemos competencias en lo que se refiere pues a la intervención psicológica y o psiquiátrica, ¿no? Nos han vetado y nos han dicho que no podemos trabajar, digamos, en estas casuísticas donde también has reflejado que tenemos que trabajar porque estamos psicopatologizando, ¿no? O sea, es decir, cómo ahora, pese a que ya lo has comentado, ¿no? Cómo ahora es nuestro panorama como profesionales de la psicología para ayudar a estos menores. Sí. Lo que comentas, ¿tienes que compartir o cómo lo hago? Para que se te vea. Sí, o sea, se te escucha. Ahí puedes compartir ahí perfectamente. Vale. Me hablabas de lo de los menores, ¿no? De cómo se está psicopatologizando también algunas cosas, ¿no? Que realmente... Sí, sobre todo, ¿no? Que si los profesionales, la ley dice que si intervenimos, psicopatologizamos, nos quitan del medio y se deja a sus menores a su suerte, ¿no? Exacto. Y además, bueno, ¿qué te voy a decir a ti que tú también eres psicóloga forense? Lo importante que es discernir, ¿no? O diferenciar lo que son cosas, como decíamos, propias de la edad, pero que también hay que trabajar. Es que una cosa, digamos, sea propia del cerebro adolescente, no significa que no haya a lo mejor que hacer un trabajo. No tanto a lo mejor a veces de una intervención como una patología, sino que simplemente hay que saber qué es lo que está ocurriendo para discernir. ¿Esto es propio o esto es que hay que trabajar algo más allá, ¿no? Y si esto no se nos deja y se nos ha sacado totalmente, como dices, del circuito y de la ley, todo va a quedar entonces en la decisión de una persona menor que realmente sí que tiene mucho sufrimiento, pero que no sabe tampoco por qué lo tiene ni por qué le está pasando. No sé, me parece muy arriesgado, porque hemos tenido otras, digamos, momentos de la historia en los que hemos visto a adolescentes que han venido con patologías, también con una parte de contagio social, y nos han dejado intervenir. Nadie nos ha dicho que un adolescente, por ejemplo, pudiera decidir sobre aspectos de su vida, como podría ser la alimentación o otro tipo de cosas. Pero en cambio de esto sí que tenemos que pensar que tienen la madurez absoluta. Es que es todo muy absurdo. Y precisamente ahora que hablas de la alimentación, una de las casuísticas desde la psicología que más se asemejan a lo que nos está pasando son los trastornos de alimentación, ¿no? Cómo precisamente ya tuvimos la experiencia profesional y social, de la que parece que no hemos aprendido, ¿no? Con, no sé si os acordáis de lo de Ana y Mía, que precisamente hubo un efecto contagio con adolescentes que precisamente intercambiaban formas para dejar de comer, para incluso producirse vómitos, desde también un trastorno que es similar, ¿no?, a lo somatomorfo, que no deja de ser esa despercepción del cuerpo, ¿no? Ahí hay muchas comunalidades. Y efectivamente, ¿no? ¿Cómo puede ser que cuando fue, digamos, este boom social, que por supuesto se tuvo que intervenir, se tuvieron que perseguir estas páginas, ¿no?, que fomentaban entre adolescentes pues estas conductas de riesgo que incluso hacían que no mejoraran, ¿no?, sus psicopatologías, sino que fueran hacia atrás, ¿no?, que tuvieran una regresión? ¿Cómo es posible que ahí sí que nos dejaran intervenir y que socialmente se tuviera claro, ¿no?, de que en el momento en el que se rechaza el propio cuerpo, un profesional tiene que contrastar, tiene que hacer un mínimo, un diagnóstico diferencial, ¿no?, y ver qué pasa? Y cómo es posible que ahora, también habiendo un riesgo y también haciendo esta inducción, ¿no?, de medicación e incluso de pues intervenciones quirúrgicas, se nos aparte a todos los profesionales, ¿no? O sea, cómo potencialmente pueden salir los menores de estas decisiones, malas decisiones políticas que se están tomando. También lo dije un poco a propósito, es decir, el tema de los trastornos de alimentación es que es claro un ejemplo de cómo a un fenómeno que tiene a veces una parte, sí, de, como dices, de dismorfofobia, y otras veces hay un componente de contagio social, que eso no significa además que no pueda derivar en algo crónico y muy patológico, pero la atención ahí se puso
en que los profesionales teníamos que trabajar con ello y ahora la atención se pone en que los profesionales no sabemos, pero que el menor sí sabe. Entonces, si quitamos ese lazo de ayuda que podemos dar como desde nuestra propia ciencia, como tú dices, ¿qué va a pasar? O sea, es que no estamos atendiendo a una población que ya sabemos además que está sufriendo porque todo el mundo habéis escuchado y sabéis que han subido las autolesiones en adolescentes, que han subido los intentos autolíticos y los suicidios consumados y todo esto que además está ocurriendo a la vez, es decir, que no estamos hablando del futuro, no se le va a prestar ninguna atención. O sea, ¿de verdad que van a dejar que esto pase? No sé. Pues efectivamente, ¿no? Y respecto a lo que comentas, que ya se han dado antes los datos, que nos estamos encontrando, ¿no? Con que socialmente la propaganda está diciendo que si no se hacen este tipo de afirmaciones de género, ¿vale? Que no deja de ser un refuerzo al sexismo social, ¿no? Que van a aumentar los suicidios, ¿no? Eso es una propaganda además muy fuerte, pero los profesionales nos estamos encontrando con dos cuestiones, ¿no? La primera, con que el 80 o el 85% de adolescentes que tienen disforia desisten, eso por un lado, y por otro lado, estamos hablando de que cuando se hacen unas terapias de afirmación, el cuadro psicopatológico empeora. Entonces, socialmente tiene que quedar claro que lo que a los profesionales se nos está diciendo es que tenemos que asumir que socialmente hay un 85% potencial de falsos positivos y que lo que las leyes están diciendo que tiene que ser lo prioritario es lo más invasivo y lo que genera un peor pronóstico y un mayor aumento de intentos autolíticos. Es decir, ¿cómo podemos gestionar esto los profesionales tan duro, ¿no? Bueno, y además que yo creo que no es cierto que como has dicho, que las adolescentes o las personas que hagan la transición se quite su malestar. Eso también hay que decirlo, que lo vemos, pero además hay muchos casos, pero no han salido, pero lo sé por mi trabajo, de adolescentes que tras hacer esa transición, pasar unos años y arrepentirse, y ya no hablo de que Irabel, hablo de casos en España, tienen intentos de suicidio casi cada semana. Lo que pasa es que no se atreven a contarlo, porque también a nivel social las personas que están en este proceso ahora de arrepentirse de esa decisión no se sienten arropadas ni por su colectivo, ni por la sociedad, ni ahora ni siquiera por la ley, porque no hay ningún protocolo, como habéis dicho, educativo para estas personas que transicionan. Tampoco tenemos un protocolo para tener un control de cuántas están siendo en España estos casos. Entonces, esto de que hay un aumento de suicidios, si utilizan los datos mal, efectivamente, se asusta a las familias, pero es que no se quitan los intentos de suicidio por hacer una transición. Al revés. A veces el aumento resulta que es después de hacer esa transición. Claro, porque es fundamental, ¿no? Creo que dejemos claro que se vende una solución a un problema, que ese problema además no tiene que ver con lo que se dice socialmente, ¿no? Que hay unas psicopatologías previas, ¿no? De hecho, en estudios como por ejemplo los de Littman nos encontramos con que más de un 60% tenían algún tipo de casuística, bien de depresión, ansiedad, problemas de identidad, duelos, incluso violencia, ¿no? Y que ahora que se está haciendo pues un cajón desastre, ¿no? Donde todo este tipo de problemáticas, al no hacerse un diagnóstico diferencial, acaban, ¿no? Precisamente en una afirmación. Entonces, no solo no te cuido la problemática previa que tienes, sino que te sumo otra problemática. Entonces, lógicamente, va a haber una derivación y un cuadro, ¿no? Peor. Y sobre todo tenemos que hablar también de las personas que destransicionan, ¿no? ¿Cómo podemos pronosticar o cómo podemos ver, ¿no? Un futuro en España una vez que esto sea aprobado, teniendo en cuenta que efectivamente, ¿no? Los cuadros, hay parte de ellos que efectivamente empeoran y sobre todo que hay una destransición, ¿no? Una vez que se medicaliza y una vez que se consiguen, digamos, ajustar esos modelos que buscan a un alto coste, porque muchas veces es irreversible, ¿no? Y que luego incluso pues se hacen mastectomías y se hacen
operaciones quirúrgicas, ¿qué va a pasar o qué pronóstico podemos hacer profesionalmente con esos menores, teniendo en cuenta que hay un porcentaje, a nivel además internacional, que va a destransicionar? ¿Quién se va a hacer responsable y cómo vamos a poder los profesionales dar respuesta a las futuras demandas de estas víctimas? Esa es una gran pregunta. ¿Quién va a ser responsable? Pues, para empezar, como no quieren que aparezcan estos datos, es un fenómeno silenciado. Es un fenómeno que es como que no ocurre, ¿no? Como pasa con otras cosas, como a veces ocurre con la violencia obstétrica, por ejemplo, o con otro tipo de fenómenos. Si no nos dejan hablar de ello y no lo registramos, vamos a perder esa información. Pero que está pasando, está pasando. O sea, no es una alarma de algo futurible, es algo que está ocurriendo y lo estamos viendo. El problema, insisto, es la incapacidad que tienen ahora las familias también de hablar de este tema. Y lo que tú dices, se está vendiendo la transición como una especie de elixir mágico de solución a los problemas de las adolescentes. Ese elixir mágico, cuando luego llega y hay una especie de euforia al principio, se sienten mejor y tienen como, bueno, de repente una capacidad de que puedo con todo y demás, pero esto también tiene un efecto que luego va bajando y lo que yo veo es que a los 2 o 3 años hay más dismorfofobia que antes, ya no es disforia de género, hay una dismorfofobia porque han hecho intervenciones, incluso culpan a su familia en ocasiones por haber dejado de hacer esto, pero aquí la responsabilidad es de todo el mundo, de las familias, de los padres, de los profesionales de la psicología, de toda la sociedad. Es que yo creo que no podemos mirar a otro lado. Totalmente, ¿no? Y de hecho, incluso se ha hablado de que precisamente esta afirmación y esa euforia, ¿no? Que se asemeja al efecto placebo. Es decir, incluso en los adolescentes, ¿no? Estamos viendo que socialmente podemos estar ante un efecto placebo con este tipo de intervenciones, que claro, dura lo que dura el efecto placebo. Ahí, ojalá que en el futuro podamos tener una investigación clara de hasta qué punto, ¿no? Se está, como muchas compañeras han dicho, diciendo que el emperador va desnudo, pero incluso en intervenciones, ¿no? Ahí está la panacea social, pero que realmente, claro, no funciona a medio o largo plazo. Placebo, la testosterona se sabe y que tiene un efecto, digamos, primero de un aumento del estado de ánimo. De hecho, hay mujeres que ahora están en tratamientos, ¿no? Con terapias hormonales sustitutivas de la menopausia, por ejemplo, y que también trabajo mucho con mujer y ellas refieren que al principio les sube la libido, que están como más contentas, que de repente tienen ganas de moverse, incluso pues se sienten mejor haciendo deporte. Esto también le pasa a las adolescentes, pero estamos hablando de que lo otro es una cantidad limitada y es sustitutiva, pero que habría que poco a poco retirarla, con administrar una hormona como es la testosterona de forma continuada a una persona que además no tiene ninguna patología. Entonces sí que hay primero. Pero estamos medicando a gente que es sana. Es que yo creo que medicar a una persona sana o operar a una persona sana debería ser el último recurso y, por supuesto, después de un análisis a todos los niveles de ese ser humano. De hecho, una de las cuestiones precisamente que se denuncian, ¿no? Que denuncian varios profesionales, es que se ha confundido en la ley, igual que sexo y género, que siguen confundiéndolo, se ha confundido también desestigmatizar de despatologizar, ¿no? Y donde había que desestigmatizar y decir, bueno, no pasa nada porque una persona tenga una problemática psicológica, es como puedes ir por la calle y puedes tener pues un accidente o puedes tener, pues te pueden romper un brazo y pues también hay psicopatologías y no pasa nada. En vez de normalizar la enfermedad mental, ¿no? Las psicopatologías, se está despatologizando que en la práctica es negando la enfermedad mental. Entonces también esto no solo tiene un impacto específico, ¿no? En estas casuísticas, sino que en general como que nos hace más difícil nuestro trabajo, ¿no? Diciendo que hay que negar psicopatologías incluso obvias, ¿no? Como son estos casos. Negarnos, sino que dice que estas patologías supuestas mentales, quiero decir, van a desaparecer. Es decir, si yo tengo depresión y tengo disforia de género, pues mi solución es hacer una transición. Si yo tengo un trastorno del espectro autista porque me siento diferente o porque no encajo, porque no tengo habilidades sociales, esto también va a desaparecer cuando haga la transición.
que estamos perdiendo el foco totalmente. Estamos perdiendo el foco y la visión global de la persona y del ser humano como algo mucho más complejo. Totalmente, ¿no? Y luego, sobre todo, pese a que estamos intentando visibilizar y luchar contra estas cuestiones, ¿no? También tenemos que ver hasta qué punto organizaciones profesionales están en contra, ¿no? De aquellas cuestiones que estamos tratando de visibilizar. Por ejemplo, antes hablaba Ángeles Álvarez de lo del sexo asignado al nacer. La propia APA habla en el DSM, ¿no? De sexo asignado al nacer, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Claro, tenemos que planteárnoslo desde qué impacto social tiene esto, no solo en esta casuística, sino en todas, sobre todo lo que afecta también a niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Porque si el sexo se asigna, ¿qué pasa, no? Con todos esos millones de mujeres que viven violencia en el mundo. De hecho, siempre se pone yo siempre pongo además el ejemplo de las más de 200 millones de niñas en el mundo que han vivido mutilación genital femenina, ¿no? ¿Qué supone esto de decir que se asigna? ¿O qué supone esto de decir que se elige, ¿no? el sexo que se tiene? Supone también una revictimización. De hecho, profesionales que nos dedicamos mucho a la violencia, vemos donde esto está siendo un cajón desastre para el no reconocimiento de la violencia sexual y el que no sea un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces no solo es, como muy bien decías, por ejemplo, en casos de autismo, en casos de negación del sexismo social, que efectivamente está ahí, sino que también nos encontramos, ¿no? Con que también se niega a las propias mujeres víctimas y a las niñas y adolescentes víctimas, ¿no? Entonces, cómo esto también puede afectarnos en la intervención con estas casuísticas, ¿no? Las niñas víctimas estamos también viendo, ¿no? O ahora cuando hablas de la asignación de género, de lo que ha dicho Ángeles, a mí me choca mucho como el otro día hemos escuchado seguramente muchas personas que, pues sí, que una mujer con pene es una mujer, pero en cambio a las mujeres no se nos llama mujeres, se nos llama seres gestantes. Entonces yo la verdad ya, no sé, esto es bastante, ¿no? Ridículo, porque al final la mujer no es mujer porque es ser gestante o criatura gestante, la mujer con pene es mujer, entonces a nivel también de detectar, como tú dices, ciertas cosas, cómo se va a diferenciar temas de violencia de género, como comentas, cómo vamos a poder también trabajar como teníamos antes con datos de observatorios de violencia obstétrica, de violencia hacia la mujer, si dejamos de ser mujeres, ¿no? Y luego las niñas, como dices, el tema de la ablación, esto es bastante preocupante porque en algunos foros esto se recomienda que no se trabaje, y esto ha sido a nivel estatal, porque digamos que es una visión nuestra lo de pensar que eso es algo malo, porque nos decían a las psicólogas que esto tenemos que respetarlo porque es cultural. Entonces, al final, que nos expliquen qué es violencia contra la mujer, porque estamos perdiendo también ese sentido, ¿no? ¿Contra qué mujer? ¿Contra cuál? Porque como no sabemos ya qué es una mujer. Qué interesante, ¿no? Eso que comentas. El borrar a las mujeres borra todas las casuísticas, nos aleja de poder realmente combatir las violencias que vivimos específicamente por ser mujeres. Bueno, pues muchísimas gracias, compañeras y compañeras de toda la red de Psicología Cassandra. Como hemos visto a lo largo de esta mesa, pues por suerte cada día somos más profesionales, ¿no? Las que damos un paso adelante y aunque estemos en lugares de riesgo, como las compañeras, aportamos, ¿no? Creo que para concluir es importante decir que hemos aprendido a no tenerle temor al miedo y a aprender a caminar con él. Y bueno, pues vamos a seguir, como muy bien habéis comentado, poniendo puentes donde otros nos tratan de imponer que seamos islas. Y como muchas veces se dice y se habla de los lugares de la historia, que tengamos muy claro que estamos en el lado correcto de la historia, que es el que salvaguarda a los menores, a la evidencia científica, los derechos de las mujeres y en general a una sana convivencia social, libre de violencia y donde nos alejemos cada día más de las desigualdades, incluyendo y no dando de lado, no mirando hacia otro lado, las que son específicas por razón de sexo. Y aquí tenemos a la ciencia como guía y nuestra bandera, desde luego, son los derechos humanos los que de verdad defienden a todas las personas. Muchísimas gracias y le paso la palabra a las compañeras.